Imagínate por un momento que estás sentado, leyendo un libro cualquiera, y de repente te das cuenta de que ese libro describe, con nombre, lugar, fecha aproximada y hasta la forma en que una criatura nacería, a alguien que apenas vendría al mundo 700 años después. 700 años. Para que te des una idea de lo que eso significa, es como si un hombre, viviendo en la Edad Media, escribiera hoy mismo un documento describiendo en detalle la vida, la misión y la muerte de una persona que todavía ni siquiera ha nacido. Alguien que apenas aparecería en este planeta en el año 2725. Parece imposible, parece cosa de ficción, pero es exactamente eso lo que pasó con un hombre llamado Isaías, un profeta judío que vivió en el siglo 8 antes de Cristo y que escribió una de las frases más perturbadoras, más investigadas y más discutidas de la historia de la humanidad. Antes de que siga, hazme un favor, déjame en los comentarios desde dónde me estás escuchando ahorita, de qué ciudad, de qué estado, de qué país, porque quiero saber hasta dónde está llegando esta palabra y quiero leer cada uno de tus comentarios después, porque lo que te voy a contar ahorita va a remover algo dentro de ti de una forma que tal vez ningún otro video haya logrado hasta hoy. Isaías no era un hombre cualquiera, y para entender el peso de lo que dijo, primero tenemos que entender el contexto, el tiempo, el lugar, y sobre todo, el pueblo al que le habló. Estamos por ahí del año 740 antes de Cristo, en la ciudad de Jerusalén, en el reino de Judá, que era la parte sur del antiguo reino de Israel, después de que la nación se dividió en dos tras la muerte del rey Salomón. El reino de Judá tenía como capital Jerusalén, y ahí se encontraba el templo construido por Salomón, el lugar donde, según la fe judía, la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob habitaba de manera especial en medio de su pueblo. Isaías era hijo de Amós, y según una antigua tradición rabínica preservada en el Talmud, ese Amós era hermano del rey Amasías, lo que haría a Isaías pariente cercano de la casa real, primo del rey Usías, nieto del rey Joás, gente de palacio, gente de sangre real, lo que ayuda a explicar por qué tenía tanto acceso y tanta libertad para llegar hasta el trono. Él no era un predicador callejero, era un hombre que hablaba cara a cara con reyes, que entraba al palacio, que se movía entre las élites religiosas y políticas de su tiempo. Y es exactamente eso lo que hace que lo que dijo sea todavía más impresionante, porque no estaba hablando para multitudes anónimas, estaba hablando para gente que tenía poder, gente que tenía influencia, gente que podía mandar arrestarlo, exiliarlo o hasta matarlo si el mensaje era considerado blasfemo o subversivo. Y el momento en que profetiza lo que te voy a contar ahorita era un momento de miedo, un momento de pánico nacional. El rey de Judá en aquella época era Acaz, un hombre débil, un rey que había abandonado la fe de su padre David, que estaba coqueteando con la idolatría, que tenía miedo de todo y de todos. Y había razón para tener miedo. Porque dos reinos vecinos, el reino de Israel al norte, gobernado por Peca, y el reino de Siria, gobernado por Resín, se habían aliado contra Judá y estaban marchando para destruir Jerusalén, derrocar a Acaz del trono y poner en su lugar a un rey títere, un hombre llamado hijo de Tabeel, que haría la voluntad de esos dos reinos invasores. La Biblia dice que cuando esa noticia llegó al palacio, el corazón de Acaz y del pueblo se estremeció como se estremecen los árboles del bosque con el viento. Esa es la expresión que se usa en el capítulo 7 del libro de Isaías, y describe a un pueblo aterrorizado, un rey sin saber qué hacer, una ciudad a punto de ser tragada por el miedo. Y es en ese momento exacto de desesperación, cuando Dios envía a Isaías a hablar con el rey. La escena es impresionante y casi nadie se detiene a imaginar cómo realmente sucedió.
Isaías lleva consigo a su propio hijo, un niño con un nombre simbólico, Sear Jasub, que significa un remanente volverá, y va al encuentro del rey Acaz en el acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del lavador. Esto es importante porque la Biblia describe hasta el lugar geográfico del encuentro. Es una profecía anclada en coordenadas reales, en personas reales, en una crisis política documentada históricamente. Y ahí, en ese lugar, Isaías entrega un mensaje directo de parte de Dios, un mensaje de calma, un mensaje que dice, básicamente, no tengas miedo. Esos dos reyes no van a lograr lo que quieren. En pocos años, ellos mismos van a ser destruidos. Así que confía, y para sellar esa promesa, Dios le ofrece una señal sobrenatural al rey. Fíjate qué cosa tan interesante. Dios le dice a Acaz, pide una señal, pide una prueba, pide lo que quieras, ya sea en las profundidades del abismo, ya sea en las alturas de los cielos, y yo te voy a mostrar que estoy en control. Y aquí está el punto que muchos no perciben. Acaz se niega. Dice una frase falsamente piadosa. Dice, yo no voy a pedir señal, yo no voy a tentar al Señor. Pero no era humildad, era incredulidad disfrazada. Era el corazón de un hombre que ya había decidido confiar en alianzas políticas con Asiria en lugar de confiar en Dios, y que no quería ninguna señal divina que viniera a complicarle los planes. Y es exactamente ahí. Es en ese momento de rechazo humano donde entra la profecía más famosa del libro de Isaías, tal vez la profecía más famosa de toda la Biblia. Cansado de la incredulidad del rey, Isaías abre la boca y dice esa frase que iba a atravesar los siglos, que iba a sobrevivir a imperios, a guerras, a persecuciones, a traductores, a copistas, y que iba a llegar intacta hasta el día que estás viviendo ahorita. Él dice, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Detente de todo lo que estás haciendo ahorita, y piensa en esa frase. Una virgen va a quedar embarazada. Una virgen va a dar a luz, y esa criatura se va a llamar Emanuel, que en hebreo significa literalmente Dios con nosotros. No es una metáfora, no es una poesía vaga, es una declaración concreta, con un sustantivo, un verbo, un objeto y un nombre propio. Y esa frase fue dicha alrededor del año 735 a.C., en una ciudad pequeña, por un profeta que jamás usó un micrófono, jamás apareció en televisión, jamás escribió en una red social, y aún así, 7 siglos después, en una noche fría, en una ciudad llamada Belén, exactamente lo que él dijo sucedió de una forma que la ciencia, hasta el día de hoy, no puede explicar. Pero espérate, quiero ir más a fondo contigo, porque si nada más nos quedamos con la frase, perdemos la profundidad del milagro. ¿Quién era esa virgen de la que habló Isaías? La palabra original en hebreo es alma, y esa palabra, en el hebreo bíblico, se usaba para describir a una joven en edad de casarse, una muchacha, e históricamente, en las culturas del antiguo Medio Oriente, una jovencita soltera en edad de casarse era, por norma social, virgen, porque la sociedad de esa época era extremadamente estricta en cuanto a la pureza sexual antes del matrimonio. Tan es así que, siglos después, cuando los sabios judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en la traducción que llegó a ser conocida como la Septuaginta, eligieron la palabra partenos para traducir alma. Y partenos, en griego, significa específicamente virgen, en el sentido técnico, biológico, sexual. Los que tradujeron no fueron cristianos,
Fueron judíos piadosos en Alejandría 2 o 3 siglos antes de que Jesús naciera. O sea, antes incluso de que existiera el cristianismo, antes de que María existiera, antes de que cualquier persona se imaginara la historia de la Navidad, los propios rabinos judíos ya entendían que esa palabra apuntaba a una jovencita virgen y la tradujeron así para el mundo griego. Y ahora viene el punto que pone los pelos de punta, porque esa profecía tiene 2 capas, y los teólogos más serios lo reconocen desde hace siglos. La primera capa es histórica e inmediata, y tiene que ver con el contexto de Acaz. Justo en el capítulo 8 de Isaías, el profeta tiene un segundo hijo con su esposa que es llamada la profetisa, y ese hijo recibe otro nombre simbólico, Maher Salal Hasbaz, que significa apresúrate al despojo, se apresuró a la presa. Y Dios dice que antes de que esa criatura sepa decir mi padre, mi madre, los 2 reinos que estaban amenazando a Judá serían destruidos por el rey de Asiria. Y eso fue exactamente lo que pasó en la historia. En pocos años Siria cayó, y pocos años después el reino del norte de Israel fue destruido y llevado al cautiverio. Entonces existe un cumplimiento inmediato, parcial, una señal cercana dentro del tiempo de vida de Acaz. Pero la profecía de la Virgen es más grande que eso. Es más grande porque la señal dada por Dios no fue cualquier cosa. Fue una señal que Dios mismo dijo que sería de las profundidades del abismo o de las alturas de los cielos. O sea, una señal cósmica, una señal que sobrepasa la normalidad biológica. Una señal que solo tiene sentido pleno en algo verdaderamente sobrenatural, y ninguna mujer común dando a luz de manera natural sería una señal lo suficientemente grande para responder a la magnitud de lo que Dios había prometido. Por eso, dentro de la tradición judía antigua, antes incluso de la llegada de Jesús, había rabinos que leían Isaías 7:14 y decían: esto tiene un cumplimiento mayor, esto apunta al Mesías, esto es más profundo de lo que parece. Y te voy a contar una cosa que poca gente sabe en el Talmud y en otros escritos rabínicos antiguos. Existe una discusión real sobre si esa criatura sería el propio Mesías, y existe una tradición judía llamada los dolores del Mesías, en la cual se entendía que el Mesías nacería en medio de la tribulación, en medio de la crisis nacional, exactamente como estaba Jerusalén en el momento de la profecía. Y el nombre Emanuel, Dios con nosotros, es el nombre que nadie se atrevería a darle a una criatura común, porque ninguna criatura común podría cargar la presencia de Dios en sí misma. Era un nombre teológicamente imposible para cualquier humano normal. Y fue exactamente ese el nombre que, 7 siglos después, el ángel Gabriel utilizó para describir la misión de la criatura que estaba siendo engendrada en el vientre de una jovencita llamada Miriam, en una aldea olvidada llamada Nazaret, en la provincia de Galilea, bajo el dominio del Imperio Romano. El Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, en el versículo 23, hace una cita directa. Mateo, que era judío, que conocía profundamente las Escrituras, que había sido recolector de impuestos al servicio de Roma y por lo tanto, por necesidad del oficio, probablemente sabía moverse entre el griego y el arameo que hablaban los judíos de Palestina. Él detiene la narrativa del nacimiento de Jesús y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está literalmente citando Isaías 7:14. Está diciendo: miren, aquello que fue escrito 700 años atrás acaba de pasar ahorita frente a mí con personas que yo conozco.
Porque Mateo convivió con Jesús, caminó con Jesús, vio a Jesús de cerca, comió con Jesús, y cuando se sienta a escribir su evangelio, décadas después, se asegura de mostrar que aquel hombre que él vio morir y que vio vivo otra vez, era exactamente quien el profeta Isaías había descrito 7 siglos antes. Y aquí es donde entra la parte que hace que la ciencia se trabe, que hace que historiadores secularistas duden, que hace que hasta los escépticos se detengan a pensar, porque vamos a poner los hechos sobre la mesa de manera fría. Hecho 1. El libro de Isaías fue escrito antes de que Jesús naciera. Eso no es una afirmación cristiana, eso es arqueología. En 1947 se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto, en cuevas cerca de Qumrán, y entre esos manuscritos se encontró un rollo completo del libro de Isaías, datado más o menos en 125 antes de Cristo, o sea, más de un siglo antes del nacimiento de Jesús. Y ese manuscrito es prácticamente idéntico, palabra por palabra, al texto que tenemos hoy en cualquier Biblia, con diferencias mínimas de ortografía. Eso significa que no hay manera de que ningún cristiano haya inventado la profecía después para que encajara con Jesús, porque el texto ya existía antes de que Jesús existiera. La profecía estaba ahí, escrita, copiada, preservada, leída en sinagogas por generaciones de judíos que esperaban el cumplimiento sin saber cuándo, sin saber cómo, sin saber quién. Y pon atención a un detalle más que mucha gente deja pasar. Ese rollo de Isaías encontrado en Qumrán, que hoy está guardado en el santuario del libro, en Jerusalén, mide más de 7 metros de largo. Está hecho de pergamino cosido a mano. Y los escribas que lo copiaron eran tan rigurosos con la palabra de Dios que contaban letra por letra, verificaban la letra del medio de cada página, y si encontraban un solo error, desechaban el pergamino entero. Eso explica por qué el texto llegó hasta nosotros con una fidelidad que asombra a los estudiosos seculares. La palabra de Dios, la que habló de la Virgen, fue preservada con un cuidado casi paranoico de generación en generación. Justamente porque el pueblo judío sabía que ahí había algo demasiado grande para perderlo. Hecho 2. Jesús nació en circunstancias públicamente investigables. Él no nació en secreto. María estaba desposada con José, y aquí es importante entender lo que eso significaba en la cultura judía del primer siglo. El desposorio, llamado en hebreo erusín, no era un simple noviazgo como lo entendemos hoy. Era un compromiso jurídicamente vinculante, tanto así que para deshacerlo se necesitaba una carta formal de repudio, y la novia ya era considerada esposa desde el punto de vista legal, aunque todavía no se hubiera ido a vivir con el novio. Y la Biblia, con una franqueza desconcertante, dice que José se dio cuenta de que ella estaba embarazada y, siendo justo, pensó en repudiarla en secreto para no exponerla públicamente, porque en la cultura judía antigua, una desposada embarazada por otro hombre podía ser sometida a castigos severísimos, incluso el apedreamiento previsto en la ley de Moisés. La vida podía ser destruida en un instante. Pero un ángel se le aparece a José en sueños y le dice: «No tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo». Y el Evangelio entonces cita a Isaías para mostrar que lo que estaba pasando no era un accidente, no era un adulterio, no era una mancha. Era el cumplimiento de una promesa antigua que estaba esperando ese momento exacto para manifestarse. Y ahora piénsalo conmigo, porque esa profecía fue dada para aquel pueblo específico, en aquel tiempo específico. Fue dada para la casa de David, para el linaje real de Judá, para los descendientes de aquel rey pastor que había recibido la promesa de que el Mesías vendría de su descendencia.
Era una promesa anterior, hecha a David por el profeta Natán, registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios le dice a David: «Yo voy a establecer tu trono para siempre, y de tu simiente voy a levantar a un hijo que reinará para siempre». Esa promesa estaba ahí, viva, latiendo en el corazón de cada israelita devoto, en cada generación, durante 1000 años. Y cuando Isaías profetiza a la Virgen, no está aventando una idea suelta al aire, está cosiendo esa promesa. Está diciendo: ¿se acuerdan de lo que le fue prometido a David? Miren cómo va a suceder. Va a suceder a través de una virgen. Va a suceder a través de una señal sobrenatural. Va a suceder de una manera que nadie va a poder decir que fue obra de hombre, porque va a ser obra de Dios. ¿Y para quién fue dada esa profecía en realidad, en el sentido más profundo? Fue dada para los humildes, para los que esperaban, para los que sufrían, porque mientras reyes como Acaz despreciaban, la gente común guardaba. La Biblia cuenta que cuando Jesús finalmente nace, ¿quién aparece a reconocerlo en el templo? Un anciano llamado Simeón, que había recibido la promesa del Espíritu Santo de que no moriría sin antes ver al Mesías, y una viuda anciana llamada Ana, que vivía en el templo día y noche en ayuno y oración. Esos dos, anónimos, pobres, ancianos, toman al bebé en brazos y reconocen que esa criatura era el cumplimiento de todo. ¿Por qué ellos lo reconocen y los reyes no? Porque la profecía fue dada para quien tenía el corazón esperando, para quien mantenía la fe encendida en medio de la oscuridad, para quien todavía creía que Dios cumpliría su palabra incluso después de siglos de silencio aparente. Si me estás escuchando ahorita y estás pasando por un desierto, por un silencio, por una espera que parece no tener fin, pon atención a esto, porque Dios no se olvida de lo que prometió, y el cumplimiento llega en su tiempo, a su manera, para quien tiene el corazón listo para reconocerlo. ¿Y qué quería Dios? ¿Qué quería Jesús transmitir con todo esto? Ese es el punto más importante de todos, y te lo voy a decir con toda la honestidad que le cabe a un hombre que estudia estas cosas. Lo que Dios quiso mostrar con la profecía de la Virgen es que iba a entrar en la historia humana de una forma que nadie pudiera confundir con obra humana. No sería un líder político subiendo al trono por fuerza militar. No sería un filósofo brillante proponiendo una nueva ideología. No sería un sacerdote sucediendo a su padre en una dinastía religiosa. Sería Dios mismo descendiendo, encarnándose, vistiéndose de carne, naciendo del vientre de una jovencita que jamás había conocido varón, para que quedara absolutamente claro que esa criatura no era de origen terrenal, sino de origen divino. El nombre Emmanuel lo dice todo. Dios con nosotros, no Dios distante, no Dios inalcanzable, no Dios indiferente al sufrimiento humano, Dios aquí, Dios de nuestro lado, Dios pisando el mismo suelo que nosotros pisamos, sintiendo la misma hambre que nosotros sentimos, llorando las mismas lágrimas que nosotros lloramos, muriendo la misma muerte que nosotros morimos, para que pudiera, en la resurrección, abrir un camino que antes era imposible. Y es por eso que la ciencia no logra explicar esa profecía, porque la ciencia trabaja con causas naturales, con cadenas de eventos observables, con leyes físicas que se repiten. Una virgen dando a luz rompe la ley más básica de la reproducción biológica. Un texto escrito 700 años antes, describiendo un evento específico con nombres, lugares y circunstancias, rompe cualquier estadística razonable de predicción. Especialistas en probabilidad ya calcularon que la posibilidad de que una sola persona cumpla nada más 8 de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, escogidas al azar, sería de 1 en 10 elevado a la 17ª potencia.
Un número tan grande que si cubrieras el estado de Texas entero con monedas hasta una altura de 60 centímetros, marcaras una sola moneda específica, revolvieras todo y le pidieras a una persona con los ojos vendados que encontrara esa moneda exacta caminando hasta donde quisiera antes de levantarla, la probabilidad sería esa. Y Jesús no cumplió 8. Cumplió decenas y decenas de profecías específicas del Antiguo Testamento, y algunos estudiosos serios ya catalogaron más de 300 puntos de contacto entre las escrituras hebreas y la vida de Cristo, incluyendo la ciudad del nacimiento, prevista por Miqueas, la forma de la muerte, prevista por David en el Salmo 22, siglos antes de que la crucifixión romana existiera como práctica, el precio de la traición, previsto por Zacarías, y decenas de otros detalles. Isaías no estaba solo en eso, era parte de un coro que atravesó los siglos. Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Zacarías, Malaquías, cada uno de ellos en momentos diferentes de la historia, en situaciones diferentes, en reinos diferentes. Escribió pedazos de un rompecabezas que solo se armaría cuando ese bebé llorara por primera vez en un establo en Belén. Y lo impresionante es que ninguno de esos profetas conoció personalmente al otro. Ninguno de ellos se puso de acuerdo en nada. Muchos de ellos fueron perseguidos. Algunos fueron asesinados por causa del mensaje que entregaban. Isaías, según la tradición judía antigua preservada en escritos, como el libro llamado Martirio de Isaías, fue asesinado durante el reinado de Manasés, nieto de Acaz, aserrado por la mitad dentro del tronco de un árbol en una de las ejecuciones más brutales de la historia de los profetas. Murió sin ver el cumplimiento de lo que escribió. Murió confiando en que esa palabra que Dios puso en su boca un día se cumpliría, aunque él no estuviera ahí para presenciarlo. Y es en este punto que te quiero hacer una pregunta directa. Si un hombre fue capaz de morir por la palabra que recibió, sin siquiera ver el cumplimiento, y esa palabra de hecho se cumplió de manera documentada, verificada, preservada en manuscritos arqueológicos, citada por historiadores no cristianos como Josefo y Tácito que mencionan a Jesús de forma independiente, ¿qué te dice eso sobre el Dios que entregó esa palabra? No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de evidencia. No te estoy pidiendo que creas porque alguien te lo mandó. Te estoy pidiendo que pienses, que investigues, que abras la Biblia, que leas Isaías capítulo 7, después leas el capítulo 9, donde el mismo profeta dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lee el capítulo 53, donde Isaías describe a un siervo sufriente que sería despreciado y rechazado, herido por nuestras transgresiones, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, 800 años antes de que la crucifixión sucediera. Léelo con tus propios ojos y después dime si eso puede ser coincidencia. Porque la verdad dura, la verdad que mucha gente prefiere no enfrentar, es que si esas profecías son reales, y lo son, entonces todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo merece por lo menos tu atención. Cuando dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo que aquel que cree en Él tiene vida eterna. Cuando dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Esas frases no salen de la boca de cualquier hombre, y si salieron de la boca de aquel que fue profetizado por decenas de profetas durante cientos de años, entonces ignorar esas palabras es el riesgo más grande que un ser humano puede correr. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque es lo más honesto que te puedo decir en este momento. Y mira, antes de que te vayas,
Te voy a pedir una cosa. Déjame en los comentarios tu ciudad, tu estado, tu país y también lo que sentiste mientras escuchabas todo esto, porque yo leo cada uno. Y quiero saber si esta palabra removió algo en ti como removió algo en mí mientras preparaba este contenido. Si nunca habías oído hablar de esta profecía con esta profundidad, si creciste en la iglesia y jamás habías visto todo esto conectado de esta manera, si eres escéptico y me quieres confrontar con argumentos, o si simplemente estás en una etapa de la vida donde necesitas una palabra de esperanza, escribe, cuéntame tu historia. Y si este video te tocó, considera suscribirte al canal, activar la campanita, compartirlo con esa persona que sabes que necesita escucharlo, porque una profecía de 700 años antes no fue preservada durante tanto tiempo. Copiada a mano por generaciones de escribas, salvada de incendios y persecuciones, encontrada en cuevas en el desierto, para llegar hasta nosotros ahora por casualidad. Llegó para ser escuchada. Isaías lo sabía. Él no sabía cómo lo sabía, pero sabía que no era él hablando, era algo más grande, era alguien más grande, era aquel que está fuera del tiempo y que mira al futuro de la misma forma en que nosotros miramos al pasado. Y aquel que estaba fuera del tiempo entró en el tiempo, en una noche específica, en una ciudad específica, en el vientre de una mujer específica, exactamente como había sido escrito. 700 años antes, sin internet, sin ciencia moderna, sin genética, solo con la palabra de un hombre que escuchó la voz del Eterno y tuvo el valor de escribir lo que escuchó, aún sin entender, aún sin ver, aún sabiendo que tal vez moriría antes del cumplimiento. Y es por eso que esta profecía, hoy, más de 2750 años después de haber sido dicha, todavía atraviesa pantallas, todavía llega a oídos, todavía toca corazones como el tuyo, ahorita, en este momento exacto en que estás escuchando mi voz, porque Dios no habla por casualidad, porque Dios no promete por equivocación, y porque Emmanuel, Dios con nosotros, no fue apenas un nombre dado a una criatura en Belén, fue y sigue siendo el nombre del Dios que escogió, libremente, voluntariamente, amorosamente, estar contigo, hoy, ahorita, aquí y para siempre.